poquito más despacio. Me voy a permitir dar una introducción, después voy a ceder la palabra y cada uno de los ponentes tendrá alrededor de 20 minutos, porque creo que también esto es muy rico para una discusión. Entonces, vamos a llevar más o menos 1 hora y 20. Dice, al discutir sobre acceso abierto, es posible encontrar varias paradojas, como hemos estado viendo. La primera, al comentar que es un movimiento nuevo. Relativamente, aunque existen referencias de sus inicios en la década de los 60. En nuestro país es un movimiento que oficialmente se legisló en 2014. Se resalta la palabra oficialmente debido a que han existido varios intentos para poner a disposición de los usuarios finales los resultados de las investigaciones financiadas con recursos de la Federación. La segunda paradoja es hablar de acceso gratuito. Es gratuito para el usuario final, pero las instituciones e inclusive los autores deben de pagar por poner sus investigaciones en línea. El tercer y último lugar, pero no menos importante, se encuentra la singularidad sobre el acceso libre, cuestión que tampoco es del todo cierta, debido a que la mayor parte de los contenidos están bajo derecho de explotación de los autores o las editoriales, o en su defecto, bajo el uso de algún tipo de licencias. Ya se mencionó Creative Commons. Este movimiento representa un cambio en cómo funciona la comunicación científica tradicional, es decir, que no es gratis ni tampoco libre. Se debe entender el acceso abierto como un cambio de paradigma, una modificación integral al sistema de comunicación de la ciencia. El acceso abierto en México surge de manera informal, obedeciendo a la buena intención de crear un sistema en virtud del cual se pudiera poner a disposición del público un tipo específico de contenidos, concretamente los referentes a artículos académicos y científicos. A continuación daremos un atisbo a los eventos más significativos en cuanto a la maduración y la consolidación del movimiento en México. Ya vimos algunos, voy a repetirlos. Se puede resaltar que el primer hito de este movimiento se remonta al primer taller de publicaciones científicas de América Latina, celebrado en 1994 en Guadalajara, Jalisco. En 1995 nace la idea de crear Latindex y en 1998 se convierte en una red de cooperación regional. También en 1998 surge Cielo. En 2003, Redalic, promovido por la Universidad Autónoma del Estado de México. En 2006 nace eJournal, considerado como una hemeroteca digital que integraba una selecta colección de revistas científicas y humanísticas editadas por diversas dependencias académicas del UNAM y algunas instituciones asociadas. En 2011, la UNAM lanza el proyecto Toda la UNAM en línea. En 2012 surge REMERI, Red Mexicana de Repositorios Institucionales. Por último, es importante resaltar que México a partir de 2014 ya cuenta con una legislación sobre acceso abierto, incluida en la Ley de Ciencia y Tecnología, la Ley General de Educación y la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México. México no es ajeno a la revolución del acceso, que menciona Zuber repetidamente, avanzando a pasos lentos pero constantes, firmes y seguros, haciéndose presente en el ámbito internacional. Los esfuerzos se multiplican cada día y México sigue destacando. Esto sería un pequeño preámbulo y vamos a cederle la palabra a la doctora Ivonne Lujano Vilchis, y me permito leer rápidamente algo de su trayectoria. Viene representando al Directorio de Revistas de Acceso Abierto, el DOAG, es embajador en América Latina y Universidad Autónoma del Estado de México es la institución de la que viene. Académica especializada en procesos editoriales, científicos de acceso abierto, cuenta con más de 7 años de experiencia en gestión, implementación y evaluación de medios editoriales científicos, tanto de divulgación como especializados. Ha colaborado con instituciones y organizaciones a nivel nacional e internacional en la formación de estudiantes de posgrado e investigadores sobre temas de publicación científica en acceso abierto. Actualmente se desempeña como coordinadora de desarrollo de competencias docentes en el Instituto Tecnológico de Toluca. Es profesora de asignaturas sobre educación superior en la UAM. Adelante, doctora, por favor. Gracias, ahí se escucha, ¿no? Bueno, primero una precisión, yo creo que en todas las instituciones donde ya me han entregado doctorados, yo sería como emérita, no sé, pero ya me ahorraron 5 años de estudios. No soy doctora aún. Bueno, voy a hablar, no sé si, cómo voy a cambiar las diapositivas, les voy diciendo.
Okay. Bueno, voy a hablarles, espero brevemente y no pasarme del tiempo, sobre el directorio de revistas de acceso abierto, que seguramente muchos de ustedes ya conocen. Entonces quisiera primero concentrarme en el título de la siguiente, por favor, de la mesa, ¿no? Que es la importancia de los recursos de acceso abierto en las unidades de información. Y creo que, digamos, estuvo bueno que la mesa anterior se empezara a hablar de esto para retomar la polémica y para retomar, pues, creo que esto que el doctor ya ha destacado, que es el origen de este movimiento social, porque precisamente lo es así, es un movimiento que está impulsado desde la sociedad civil, específicamente desde de los académicos y académicas de muchas universidades, no solo del norte, sino también de nuestras universidades latinoamericanas. Entonces, creo que la importancia de contar con recursos de acceso abierto, más que sea la gratuidad de estos recursos en las unidades de información, es retomar digamos, los valores y la esencia de un movimiento que desde sus inicios está pugnando por el libre acceso a la información, principalmente la que ha sido financiada con recursos públicos. Entonces, la siguiente, uno de los grandes dibujantes de la ciencia hoy en día, que se los presento si no lo conocen, a Pedro Mix, él es buenísimo, nos plantea de una manera muy resumida y muy concreta cuál fue una de las principales motivaciones, ¿no?, de esta comunidad, de esta sociedad civil para empezar este movimiento del acceso abierto. Y vean, ahí está este gran empresario, ¿no?, no sé, podemos ponerle cualquier nombre de estas editoriales enormes, que les dicen, ¿no? A ver, vean, nerds, ustedes tienen que, es un modelo muy simple y lo vemos hoy actualmente también, ¿no? Es un modelo simple. Ustedes, como investigadores que producen, tienen que darme el fruto de su trabajo, o sea, denme los artículos, ustedes mismos los revisan, ¿no? Y además, después de que ya están publicados, me tienen que pagar por ellos. Y ese es básicamente, y bueno, hoy podríamos agregar ahí un bullet que diga, y además tienen que pagar por publicar en mis revistas, ¿no? Porque ustedes saben que actualmente muchas de estas editoriales cobran también por publicar en esas revistas, que además luego tenemos que pagar por acceder a esos artículos. Entonces, básicamente esto resume un poco de estas motivaciones que llevaron al movimiento de acceso abierto y que como lo pueden ver, va más allá de ser gratuita la información en Internet. La siguiente, por favor. Y pues por supuesto que esto funciona muy bien porque va engranado y va acomodado con los sistemas académicos de evaluación de la producción científica, ¿no? Si nos están todo el tiempo presionando para la publicación, pues estas grandes compañías han aprovechado ese sistema para, pues por supuesto, generar ganancias que ya sabemos son mucho mayores a las grandes empresas de tecnología como Google mismo, ¿no? Entonces, la pregunta de toda esta comunidad fue, pues, esto es sostenible, o sea, realmente esto está ayudándonos a mejorar nuestra productividad, ayudándonos a mejorar los sistemas educativos y los sistemas de ciencia y tecnología. Pues bueno, la respuesta fue no, y hagamos, digamos, un cambio radical, ¿no?, en este sistema de publicación. A mí cuando me dicen, o cuando escucho esto que dicen, bueno, esto es un movimiento que surge del norte, en América Latina fue medio improvisado y tal, yo no estaría tan de acuerdo, porque nosotros en América Latina los sistemas académicos, los sistemas universitarios desde los años 60 se plantearon como una responsabilidad y como una misión divulgar los trabajos de investigación latinoamericanos. Es decir, nosotros, si revisamos la historia de las políticas científicas y universitarias de América Latina, vamos a ver que el surgimiento de revistas desde un inicio tiene como finalidad el mostrar nuestra producción científica al mundo, en ese entonces, bueno, del mundo del papel, pero era parte de una misión y función que asumieron las propias instituciones, que nosotros nunca lo terciarizamos, digamos, hacia empresas editoriales externas. Entonces, realmente no es que surgió el acceso abierto en América Latina de manera espontánea o sin una planeación, sino que es el fruto de toda esta política de difusión del conocimiento que siempre ha sido asumida por parte de las universidades y las instituciones de educación superior. La siguiente, por favor. Otro de
de lo que vemos en todo esto es en realidad, y por eso es importante esta pregunta que hacía Ariana hace rato a Antonio y lo que se discutía en la mesa anterior, de que tenemos que ver que hay relaciones de poder que no podemos evadir, que no podemos soslayar en toda esta, en la circulación del conocimiento, en la producción y en la circulación del conocimiento, ¿no? Relaciones de poder que tienen que ver con la estratificación de la información, la estratificación de las instituciones, ¿no? Todos los rankings que vemos, los rankings de revistas y de universidades, muestran, o por el fondo hay relaciones de poder que es lo que hay que cuestionar, me parece, y lo que ha estado cuestionando el movimiento de acceso abierto, porque yo en algunos otros eventos he visto como las editoriales, justamente estas del gran señor que está recogiendo los trabajos de los investigadores, se han apropiado del concepto de acceso abierto, ¿no? Diciendo a los bibliotecarios o a la gente, miren, nosotros también somos de acceso abierto porque tenemos cosas gratis. Y en realidad, pues aquí yo creo que lo que hay que revisar es eso, ¿de dónde surge esto? O sea, de la contradicción de las relaciones de poder que existen en la circulación del conocimiento, y eso es lo que creo que no debemos olvidar quienes estamos pues todo el tiempo abogando por este sistema de publicación. La siguiente, por favor. Este es un mapa que seguramente ustedes, bueno, han visto circular por ahí, que muestra parte de estas relaciones de poder y de estas desigualdades que existen en la distribución del conocimiento. Es un mapa que muestra cómo sería el mundo, cómo se vería el mundo si lo viéramos a través del número de publicaciones que hay en estas bases de datos internacionales o estas bases de estos índices como la Web of Science. Y vean el tamaño de los países, vean el tamaño de los países de nuestra región, ¿no? Y otras regiones como Asia, África, etcétera, que nos muestran esas relaciones de poder, que nos muestran esas inequidades en la visibilidad del conocimiento, de lo que además los sistemas académicos valoran como o sea, como lo que hay que citar, lo que hay que leer, etcétera, ¿no? O sea, esto es lo que nos muestra realmente que hay brechas en la distribución del conocimiento. El siguiente, por favor. O sea, sin embargo, aquí yo voy a retomar una diapositiva de un querido colega, Cristóbal Urbano, que en mayo, ¿no?, de pasado mostraba este mapa como para revertir, ¿no?, para ver cómo hay más contradicciones todavía, porque si bien estas publicaciones son las más valoradas, si vimos el tamaño de los países del norte, vean el tamaño de los países del sur, ¿no?, en términos de la cantidad de gente que está ingresando a las universidades, o sea, de potenciales investigadores. Somos nosotros quienes estamos produciendo también muchísimo conocimiento, pero que, o sea, no está, digamos, siendo visible o visibilizado en estas bases de datos internacionales que son además legitimadas por las propias comunidades científicas, ¿no? Entonces hay toda esta serie de paradojas en la distribución del conocimiento, que justo es el acceso abierto o el movimiento de acceso abierto las que los ponen en la mesa y lo discuten, ¿no? Entonces va más allá de tener cosas libres en la red, ¿no? Es decir, yo lo que quiero decir con esto es ¿cuál es la importancia de tener los recursos de acceso abierto en las unidades de información? No solo que estén gratis, sino que también se muestre cómo se está produciendo y cómo se está distribuyendo este conocimiento y cómo lo consideramos valioso uno o no valioso, ¿no? La siguiente, por favor. Y bueno, por supuesto ya no voy a detenerme más en todas estas discusiones que ya se plantearon, ¿no? En América Latina tenemos todas estas preocupaciones, ¿no? Por tener el conocimiento que ha sido construido con recursos públicos, bueno, al acceso de todos, y además tener esta confianza de que lo que hacemos es de calidad, ¿no? O sea, que creo que es una de los principales obstáculos que hemos tenido para avanzar el acceso abierto en América Latina, ¿no? Que la calidad de lo que producimos a veces ni nosotros mismos lo leemos, ¿no? O sea, ni nosotros mismos recomendamos a estudiantes, por ejemplo, leer nuestros propios artículos o los de nuestros colegas latinoamericanos. Siempre vamos a recomendar a aquellos que sean del mundo anglosajón y que sean de estos grandes journals, cuando pues tenemos calidad en nuestras propias publicaciones también. Y creo que eso es algo que nos falta todavía pues reforzar, ¿no? Bueno, la siguiente, por favor. Entonces, todo esto del movimiento de acceso abierto con estos valores se quedó corto, dicen muchos, ¿no? En algún sentido, porque ya está
digamos, en la red mucha información libremente, pero la discusión ahora está yendo más allá, ¿no? Con este concepto de ciencia abierta. O sea, ya no solo es acceder a información de manera libre, sino cómo la producimos, cómo hacemos ciencia hoy en día, retomando todos estos valores que yo estaba mencionando al principio. ¿Cómo hacemos ciencia hoy en día sin esas, o digamos, tratando de reducir esas diferencias en las relaciones de poder de unos y a otros, ¿no? Entonces, el concepto de ciencia abierta anda por ahí también, surge de la sociedad civil, surge de las comunidades científicas y lo retoman también las industrias editoriales porque se apropian, ¿no? Porque vende muy bien decir que somos ciencia abierta, pero lo que me gusta de este concepto, de un manual que por ahí está circulando en la red, que les recomiendo mucho, es que la ciencia abierta tiene que ver con un cambio cultural, ¿no? Y que tiene que ver no solo con la tecnología, sino también con esas prácticas que hacemos al hacer ciencia, ¿no? Es decir, por ahí hay un meme y un cómic muy representativo de esto, ¿no? Antes era el científico decía, no te voy a mostrar mis datos porque me los vas a robar, porque me vas a plagiar, y entonces te los pongo acá, ¿no? Y lo que plantea la ciencia abierta es un poco, bueno, a ver, ¿de quién es la información? O sea, ¿quién genera toda esta producción científica? ¿Realmente tú eres el dueño de todo o lo tomaste y lo citaste de otros porque nadie descubre el hilo negro, ¿no? Entonces, un poco esta es la idea de la ciencia abierta. Y la siguiente, por favor. Algunos de los elementos que están en la ciencia abierta, pues tienen que ver con el acceso abierto a la información, por supuesto, pero también la participación, la cooperación, la responsabilidad, o sea, una manera distinta de crear conocimiento científico que vaya más en colaboración que en competencia, ¿no? Por supuesto, otros elementos que hay que revisar y que tienen que ver con el uso de plataformas y de nuevas tecnologías, tienen que ver con la reproducibilidad, la transparencia de lo que hacemos en los datos. Esto es por lo que va la ciencia abierta, ¿no? Es decir, abrir esas prácticas, no solo la información, sino esas prácticas para, digamos, pues democratizar la ciencia y hacerla efectivamente un bien valioso para la sociedad que tenga repercusiones latentes, ¿no? La siguiente, por favor. Con todo este marco, bueno, otros de los más movimientos que se van adhiriendo a todo esto de la ciencia abierta, el acceso abierto, sí son más radicales y hace ratito que hablaban de esto de, bueno, el acceso abierto también está compitiendo en el mercado, efectivamente, pero, por ejemplo, este caso de algunos colegas de África, de Haití, que vuelven a poner, ¿no? Nos vuelven a poner en la situación de, sí, hay muchas plataformas y estamos todos muy conectados y hay citas y todo lo que sea, pero en África no hay luz. O sea, el acceso al internet no es una realidad en todo el mundo. O sea, regresemos a volver a plantear estas contradicciones, ¿no? Y eso creo que es parte de esos valores del acceso abierto, de ese acceso abierto hippie que dice Antonio, de ese acceso abierto que efectivamente está como poniendo en la mesa estas paradojas en la construcción del conocimiento científico. El siguiente, por favor. La siguiente. Entonces, bueno, con todo este marco, el directorio, el DOAG, el directorio de revistas de acceso abierto, está conectado con estas ideas y surge como un directorio que pretende ser mucho más incluyente y abarcativo de las publicaciones que se generan en todo el mundo, y que además mantiene esta filosofía de mantenerla en comunidad, o sea, de curar la información en comunidad. Nosotros somos un equipo de profesionales, por supuesto que estamos todo el tiempo, bueno, indizando revistas, revisando su calidad, etcétera, etcétera, pero siempre abriendo, digamos, poniendo el micrófono también para la comunidad e invitando a gente a que se sume a ayudarnos a curar esta información. Es decir, todo el tiempo nosotros recibimos correos, ¿no? Yo recuerdo alguna revista que de repente ya no fue de acceso abierto y entonces nos escriben los autores o los lectores, ¿no? Esta revista, ¿por qué está en DOAG si no es de acceso abierto? Bueno, inmediatamente gracias, porque tenemos 12,000 revistas, a veces es complicado revisar el acervo, pues gracias, y lo modificamos, ¿no? En ese caso, por ejemplo, salió la revista del directorio, porque el directorio, pues el principal criterio para estar ahí indizados, pues es que sean revistas
completamente de acceso abierto. Entonces creo que va por ahí también la manera en que trabajamos. El directorio, el DOAJ es completamente independiente, no hay en los planes del DOAJ ser vendido a ninguna empresa. La idea es mantenerse completamente independiente y con todos los servicios que ofrece de manera gratuita. ¿Cómo hacemos esto? Pues porque el DOAJ se sostiene de donaciones y de, patrocinios que obtiene desde las instituciones, desde las bibliotecas, por supuesto la mayoría del norte, de países del norte, pero que es, digamos, o sea, lo que se pretende es que sea un recurso de la comunidad y que la comunidad sea también quien lo mantenga así. En la siguiente, por favor. Un poco de historia. Bueno, este directorio surge en la Universidad de Lund, en Suecia, en 2003, con muy pocas revistas, 300. Hoy tenemos más de 12,000 revistas y pues pretendemos o queremos, como también lo destacaba Antonio, ser ese marco internacional de criterios generales de calidad de las revistas científicas en línea. La siguiente, por favor. Pero además de eso, también estamos involucrados en temas políticos, es decir, nosotros como embajadores del DOAJ localmente estamos encargados de conocer estas situaciones políticas y de polémica en términos de las decisiones que se toman con respecto a la información científica que producen los países. Así es que, pues bueno, pretendemos también ser ese punto de referencia de cómo se toman decisiones con respecto a la información que se difunde en las revistas, ¿no? Siguiente, por favor. La siguiente. Voy a acelerarme porque ya me quedan 3 minutos. Una de las cuestiones con las que trabajamos nosotros en el DOAJ es en la formación editorial, ¿no? De los equipos editoriales que son encargados de las revistas. Apoyamos en la capacitación, en ir delineando las políticas de las revistas, etcétera. No es solamente como evaluar las revistas e indizarlas, sino también acompañarlas en el proceso de mejoramiento de su calidad editorial. La siguiente. Y bueno, estamos basados, aquí voy a pasar a la siguiente también, en principios de un documento que se llama Principios de Transparencia y Mejores Prácticas, que por cierto lo encuentran en la página del DOAJ, ya está traducido al español, y son los criterios básicamente que utilizamos para indizar a las revistas, criterios de calidad que van tanto en la parte tecnológica como en la parte de políticas editoriales, de ética editorial, y por supuesto también de todas aquellas prácticas que hagan que la revista sea transparente, que se vea que es una revista legítima, porque ustedes saben, viene con toda este boom y proliferación de plataformas y revistas, pues revistas que son muy dudosas y muy cuestionables, que engañan a los autores, etcétera, etcétera. Entonces, DOAJ se ha planteado también el objetivo de mantener un cierto paquete de criterios que ayuden a los autores a reconocer a las buenas revistas. Entonces, en DOAJ estamos más por ser una lista blanca que por las listas negras, ¿no? Ustedes saben que hay listas negras de, estas son las revistas malas, ¿no? Que además no se sabe qué criterios se han utilizado para decir que son malas, ¿no? Son muy variables y son muy poco precisos. Entonces, más bien nosotros vamos por la idea de educarnos como lectores, como autores, en reconocer cuáles son las buenas revistas. Ya nada más para terminar, más adelante, por favor. Ustedes pueden, por supuesto, las que sigue, toda esta información localizarla en el DOAJ. Ustedes, si entran a la página, van a ver revistas con un tic verde, que son revistas que ya han pasado por una revisión de sus prácticas editoriales, con estos criterios que veíamos al inicio, y también van a ver algunas que tienen ese cosito naranja, que es el sello DOAJ, que son revistas que además de haber pasado por esos criterios de calidad, tienen algunos elementos tecnológicos, como por ejemplo tener DOIs, etcétera, que en DOAJ consideramos en el futuro pueden ayudar en la sostenibilidad de esas revistas. Entonces, bueno, espero que haya quedado claro, y pues bueno, muchas gracias. Muchas gracias. A continuación le cederemos la palabra a la doctora Ariana Becerril García, doctora en Ciencias de la Computación por el Tecnológico de Monterrey en México, maestra en Ciencias de la Computación por la misma institución,
ingeniera en computación por la UAM, Universidad Autónoma del Estado de México. Es directora de Sistemas y Tecnologías de Información, Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe y Portugal, directora de Tecnología e Innovación mexicana. Es parte del equipo fundador de la Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal, Redalic, y profesora investigadora de tiempo completo de la UAM. Es también miembro del Consejo Asesor Internacional del DOAC y cofundadora de la Red Mexicana de Repositorios Institucionales, REMERI. Cuenta con varios artículos en revistas científicas, 3 libros publicados y ha participado en más de 40 congresos nacionales e internacionales. Adelante, doctor. Gracias. Gracias por permanecer todavía. Yo sé que ya es un poco cansada la hora. Espero ser breve, pero no se los prometo. Tengo mucho que decir, pero bueno, trataré. Agradezco mucho la invitación a los organizadores de este foro, que me parece muy importante traer estos temas a las bibliotecas. De verdad me da mucho gusto estar también en esta icónica pues, escuela que representa tanto también para nuestro país, y que se discutan estas cosas dentro de la EMBA me parece muy importante. Mi tema, bueno, lo que les quiero hablar el día de hoy es el acceso abierto al conocimiento en la era digital, y mucho hemos ya escuchado esta mañana sobre acceso abierto, sobre la era digital, y yo voy a poner algunos puntitos sobre algunas is. Entonces vamos a ver qué sale de esto. Espero no molestar mucho allá atrás a los que me van a ayudar con la presentación, porque me voy a ir un poquito rápido. Esto que ustedes ven en pantalla, por ejemplo, es la ópera de París, ¿no? La ópera de París consultada, no se escucha, tenemos un problemita con el audio, pero es la ópera de París vista en una visualización 360 grados, es decir, ustedes pueden hacer una visualización viendo el techo digamos, del recinto, escuchando sonido en HD, viendo a los bailarines desde diferentes perspectivas, incluso desde backstage, desde la parte de enfrente, etcétera. Esto es algo de lo que las tecnologías actualmente nos permiten hacer, nos permiten tener acceso a algo que era inimaginable. Ya hablábamos mucho en esta mañana de las nuevas tecnologías y a lo que nos puede llevar, pero poder tener con esta calidad de sonido, de video, con esta interacción 360 grados, bueno, es que a veces hasta pareciera ser que es casi que más rico que estar presencialmente ahí, ¿no? Más allá de ello, sin duda, el acceso al conocimiento, a la cultura, a la educación que hoy tenemos es sin duda inigualable. Si me sigo enumerando algunos otros ejemplos que me parecen muy prometedores y me parecen muy representativos de lo que la tecnología actual nos permite llegar, es, por ejemplo, ustedes seguramente ya han encontrado este sitio que a mí me parece fantástico, que es los apuntes de Albert Einstein, ¿no? Alguien se dio la tarea de recopilar desde todas los manuscritos en donde él practicaba, o en fin, hacía experimentos y llevaba fórmulas de puño y letra de Albert Einstein. En donde también había, la siguiente por favor, están por ejemplo digitalizadas las cartas que se escribían entre los académicos en aquellos tiempos que no había correo electrónico. Por ejemplo, esta es una carta donde Albert Einstein le explica a Max Planck que no va a poder llegar a un congreso que tenían previsto porque él tiene que salir exiliado a Estados Unidos debido a las amenazas de muerte que corría Albert Einstein en Alemania, ¿no? Entonces todo esto está digitalizado y lo podemos ver en esta colección que es en acceso abierto, por supuesto, de todos los documentos de Albert Einstein. Esto, sin duda, adelante por favor, es un ejemplo icónico de lo que llamamos acceso abierto. Otro más, y les voy a pasar rápidamente, por favor, si me ayudan un poquito más rápido. Exacto, esas son las notas manuscritas también de Emily Dickinson, en donde, por ejemplo, atrás de una envoltura de chocolate empezó a bosquejar un poema que después ella misma publicó, y alguien se dio la tarea de recopilar toda esta información en la obra de Emily Dickinson, que la siguiente, por favor, que ustedes pueden encontrar también un proyecto de acceso abierto, y lo pueden encontrar en OpenGlam. Ahí está, ¿no? Un ejemplo más es, por ejemplo, toda la base de datos de PubMed, que seguramente muchos de ustedes ya conocen, en donde tenemos millones de artículos, no solamente científicos en cuanto a publicaciones médicas, sino que también tenemos, por ejemplo, todas las publicaciones respecto a prácticas clínicas que son sumamente valiosas, ¿no? Es decir, qué nos funciona para un enfermo respecto a otro, y todo eso está publicado en acceso abierto, además favoreciendo la inmediatez de esa información, que eso es sumamente importante. Si alguien está tratando, por ejemplo, una persona con cáncer en China y funcionó cierto tratamiento de un enfermero o enfermera que aplicó un procedimiento
particular, pues eso rápidamente puede ser diseminado para que sea aplicado en otro lugar del planeta, ¿no? Eso es lo que también favorece el acceso abierto, la inmediatez de la información. También tenemos, por ejemplo, un proyecto que me parece fabuloso, que ustedes saben que debido a los problemas que hemos tenido que se han tenido en esta región del mundo, pues fue destruido el patrimonio de Palmira, ¿no? Entonces, Palmira ha sido reconstruido gracias a un proyecto masivo de compartir fotografías, incluso de todo tipo, fotografías que tienen una calidad adecuada, fotografías que incluso son de turistas que estuvieron alguna vez en Palmira y han reconstruido digitalmente, la siguiente por favor, el recinto de Palmira que fue destruido por el Estado Islámico recientemente. Entonces es un proyecto también que da cuenta de lo que podemos hacer con la tecnología y también con la suma de esfuerzos en vías de recuperar el conocimiento de la cultura que de alguna forma puede perderse, como es este caso lamentable de Palmira, ¿no? Así podemos seguirnos enumerando toda la mañana, muchísimos proyectos como el Museos Abiertos, como esta página que les recomiendo cuando se canse el de Netflix de las 700,000 horas que nos produce Netflix, el proyecto del dominio público, que ustedes van a encontrar una filmoteca maravillosa de películas que ya son de dominio público, que son de películas de arte, etcétera, que también están libres para consulta, por ejemplo, ahí, ¿no? Etcétera. Bueno, en fin, me podría seguir enumerando como europeana otro ejemplo más de un proyecto de acceso abierto. ¿Listo? Gracias. Por favor, la que sigue. Una más. Ahí está. Y si hablamos en ese caso ya de proyectos mucho más académicos, enfocados particularmente a América Latina, pues vemos que del lado del acceso abierto tenemos, ya se ha mencionado mucho, el caso de Latindex, el caso de Redalic, el caso de Cielo, Claxo como tal, que también es un proyecto que tiene una biblioteca virtual, donde podemos acceder a miles de recursos, en el caso, por ejemplo, de Redalic, a más de 500,000 de artículos científicos, de texto completo, totalmente de libre acceso. En el caso de Claxo, por ejemplo, una biblioteca de libros también en ciencias sociales y humanidades muy, muy importante, también totalmente de libre acceso. Hablando en este caso del acceso abierto que le llaman vía verde, es decir, los repositorios institucionales, también tenemos un mapa en América Latina muy interesante para poder exponer lo que se hace dentro de las instituciones y es todo un acervo muy rico que difícilmente vemos de manera, digamos, importante en las bibliotecas, es decir, que los alumnos conozcan inclusive qué se hace en la propia institución, muchas veces no sucede, y lo digo por mi institución, no sé qué pasa aquí, ¿no? Pero muchas veces un alumno quiere saber, por ejemplo, qué han publicado los investigadores o sus profesores o sus compañeros y no encuentran información, es decir, la biblioteca no es como tal una ayuda en ese sentido. Entonces, hay un área grande de oportunidad en el tema de incorporar recursos abiertos y sobre todo los recursos también de la vía verde en las bibliotecas. Bien, todo esto forma parte de este llamado conocimiento, bueno, pues más bien acceso abierto dentro de un ecosistema abierto que se compone de muchas más cosas, como ya lo mencionaban hace un momento, como datos abiertos, educación abierta, etcétera. Adelante, por favor. Y aquí yo me pregunto, bueno, ¿en qué ha modificado la era digital, el rol de la biblioteca y la industria de la información? El evento del día de hoy pues trata pues sobre la industria de la información y por eso voy a hacer un poquito de énfasis sobre este segundo concepto. Adelante, y les pongo este cuestionamiento. En esencia, lo que tenemos respecto a lo que ahora vivimos en comparación a hace décadas, ya lo decía Ranganathan, muy conocido seguramente también por ustedes, en sus 5 principios de la biblioteconomía, cuál era lo importante, ¿no? A cada usuario su información, a cada información su usuario, que la información debe estar accesible desde cualquier lugar y en cualquier formato, sin límites físicos o temporales, etcétera. La esencia permanece, aunque tenemos ahora tecnologías de información, tenemos cosas espectaculares, esta esencia de los 5 principios permanece, ¿cierto? Sin embargo, la siguiente, por favor, como ya se ha mencionado anteriormente, el usuario, el medio, el soporte, la información, la accesibilidad y sobre todo la industria de la información ya no son los mismos. Por supuesto que han cambiado, ¿no? Adelante,
Un fenómeno ha sido posible debido a ambos factores, tanto el surgimiento de la tecnología como la necesidad de cambio en la industria de la información. Y este movimiento es el llamado movimiento de acceso abierto, que no voy a ahondar mucho en el tema porque ya se ha tocado, pero este es un movimiento que surge, adelante por favor, debido a que hay una disyuntiva. Si nos planteáramos en cualquier biblioteca suscribirnos al 100% del conocimiento generado en el mundo, por supuesto que no hay recursos que alcancen para ello, ¿cierto? Y si existieran, por ejemplo, como dice ahí, 80,000 revistas arbitradas en el mundo, les aseguro que ni siquiera Harvard, ni siquiera Cambridge podría acceder al 100% de lo que se publica en el mundo. Esa paradoja nos ha llevado a crear o a fortalecer este movimiento de acceso abierto para que no sucedan cosas como estas que ustedes ven en pantalla. Un investigador muy reconocido quejándose en Twitter diciendo, bueno, ayer estaba muy enojado, hoy estoy incandescentemente furioso porque no puedo acceder a un artículo que yo mismo escribí hace 23 años sin tener que pagar a la editorial, ¿no? Y aunque le pague, tampoco estoy autorizado de reutilizar, y es su propio artículo, ¿no? Eso sucede en esta industria de la información. O que pase como en este siguiente, ¿no? Dice ahí, comprar mi paper publicado me cuesta 42 euros, el trabajo financiado con mi salario y proyectos públicos, ¿no? Entonces, un investigador que tampoco puede acceder a su propio artículo, ya no se diga compartirlo a sus colegas, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene que pagar, ¿no? Por ello, Harvard ya se ha pronunciado desde el año 2012 en contra de esta industria de la información que sí afecta, ¿no? Y que más allá de que el acceso abierto busque un ideal hippie, que en ese sentido no estoy de acuerdo con Antonio, porque por supuesto que participe en el mercado, pero por supuesto que todos sabemos que en el capitalismo los oligopolios o los monopolios son sumamente dañinos, y el participar en acuerdos, en este caso con Elsevier, con Clarivate Analytics o con las grandes editoriales que forman parte de un oligopolio que no se conforma por más de 5 empresas, es sumamente dañino para la sociedad, para el desarrollo de la humanidad. No estamos hablando de no competir en el capitalismo, estamos hablando de no favorecer estas 5 empresas que forman este oligopolio dañino para el desarrollo de la ciencia. De eso estamos hablando. La industria de la publicación es única, ya lo comentaba Ivonne hace un momento, y traigo una historia que se las voy a dejar aquí porque no puedo leerla en extenso porque no me daría tiempo, pero es una historia en donde dice, bueno, vamos a crear una empresa en donde vamos a tener que, vamos a contratar a personas, pero no les vamos a pagar, ¿de acuerdo? Simplemente es una paradoja muy chistosa, vamos a pedir que, es una empresa de videojuegos, y vamos a pedir que los programadores de videojuegos nos regalen sus juegos, con el pretexto de que si me lo regalan, yo les voy a poner un sello de calidad, de que ese juego sí vale. Si no me lo regalan, es que no vale. Ajá. Pero bueno, eso es una empresa muy rara. ¿Cómo voy a contratar personas que no les voy a pagar, que me van a regalar su obra y que encima me van a ceder sus derechos? Y ese es el punto, y programadores no vale. Ajá. Bueno, pues eso justamente es lo que está pasando con la academia, ¿de acuerdo? De hecho, la paradoja y la broma esta, que está publicada por un investigador del MIT, que ustedes la pueden consultar, dice al final, pero ¿quién en el mundo sería capaz o podría estar tan paralizado por la indecisión, tan reacio al cambio, tan inmune al sentido común? Pues ya, claro, los académicos, ¿no? Los académicos que hacemos trabajo gratuito para hacer un peer review y que no cobramos por lo que hacemos, que cedemos los derechos a las editoriales para que ellos lucren con la información. Bueno, pues toda esta paradoja que suena absurda y ridícula es justamente lo que está sucediendo con la academia, ¿no? Si nosotros vemos un proceso de producción de conocimiento tradicional, desde que se crea una idea, se analizan datos, se comparten con colegas en un laboratorio, se comparten ideas, se escribe, se publica, se difunde y después se disemina esa información ampliamente, que es el proceso de producción de conocimiento tradicional. Si nosotros lo analizamos con las recientes compras, por ejemplo, de la empresa Elsevier, vemos, adelante por favor, que todo este circuito está ya comprado por distintas herramientas de esta empresa, es decir, cada paso que da un investigador en los países del norte del mundo está siendo registrado en una de estas herramientas de la empresa Elsevier. El problema de esto no es que sea una empresa comercial. El problema de esto, la siguiente por favor, es que Elsevier es una de las empresas más poderosas del mundo. Reportó un margen de ganancia mayor al de Apple, al de Google, al de Amazon, sin crear nada.
¿Cuál es el valor adicional? Que como decía Antonio, pues es que le tienen que imprimir un valor adicional. Sí, el valor adicional que le imprime Elsevier es decir, ponerle un sello que lo que hacen es decir que ese sello es lo que importa. ¿Por qué? Porque el CONACYT es lo que toma en cuenta. Pero eso no quiere decir que eso sea un valor adicional. Eso quiere decir que es lo que el CONACYT toma en cuenta, ¿no? Que es muy distinto. La que sigue, por favor. Por eso han aplastado fulminantemente iniciativas como la que es la de Sci-Hub, que llevó a cabo Alexandra Elbakian, por ejemplo, o la que sigue, por favor, todo lo sucedido con Aaron Swartz, este chico que se suicidó por poner justamente en la agenda esta discusión sobre propiedad intelectual, etcétera, ¿no? Y me voy a adelantar un poquito más, porque por el tiempo, un poco más. Adelante. Adelante, una más. Ahí está. Y sobre todo algo que me parece muy importante mencionar aquí sobre la industria de la información, que es los famosos costos por publicar. Estas empresas, la siguiente por favor, se han de alguna forma adueñado del acceso abierto y han implementado este modelo de negocio que le llaman pagar por publicar. Es decir, una empresa que publica en abierto y por lo tanto el autor es quien tiene que financiar esta publicación pagándole a la empresa para que lo publique en abierto. Paradójicamente, adelante. Nosotros podemos ver, ok, me quedan 3 minutos, adelante por favor. Los costos por publicar incluso son alrededor de $2,000 para publicar un artículo en una revista, cosa que en nuestros países, por supuesto que sería una suma muy importante. Adelante. Pero esto me parece fundamental y es que conforme aumentan los precios por publicar en abierto, estas grandes empresas también están aumentando las restricciones. Es decir, sí me estás pagando, pero además de que me cedes tus derechos, yo estoy aumentando las restricciones de lo que puedes hacer con ese documento. Está en abierto, pero no lo puedes depositar en un repositorio institucional, pero no lo puedes compartir, pero no lo puedes publicar en tu Twitter ni en tu Facebook, etcétera. Entonces, esto es muy interesante de cómo, a pesar de ser acceso abierto, está tomando una forma muy, muy perjudicial por el lado de las editoriales, ¿no? Adelante, en donde estas editoriales son las que se terminan beneficiando. Paradójicamente, lo que ustedes ven en pantalla son las acciones en la bolsa de valores de este oligopolio, en donde se ve que después de la declaración de Budapest que formaliza el acceso abierto, las ganadoras han sido estas grandes editoriales, en donde la inversión, o en este caso el costo de la empresa, los ingresos en la empresa han sido mucho mayores a partir de que implementaron el modelo del acceso abierto, paradójicamente, ¿no? Bien, entonces, ya para finalizar, ok, tenemos dos modelos de publicación, uno manejado en el norte del mundo con editoriales comerciales, pero uno manejado también en el sur del planeta, en donde hay editoriales universitarias financiadas por la academia, propiedad de la academia, y donde hay proyectos como Redalic, o había proyectos como Cielo, que eran representativos de América Latina y que de alguna forma daban una opción fuera de las reglas de mercado para no seguir alimentando estos grandes monopolios y que no pase justo lo que viene en la siguiente diapositiva, por favor. Pues ahí está, ¿no? Que cómo podría América Latina y otras regiones en desarrollo participar en la conversación global de la ciencia cuando las restricciones cambian de leer a publicar. Sin duda, este nuevo acceso abierto comercial que plantean las editoriales es es muy riesgoso porque nos excluye ahora como investigadores que queremos participar en esta conversación escribiendo artículos. Ahora podemos leer, pero ya no podemos escribir porque ahora nos cobran el escribir, ¿no? Y una más. Adelante, por favor. Ahí está, con esta concluyo. Esta es la industria de la información en México. Las compras consorciadas a suscripciones, ya comentaba nuestro compañero que hablaba del CONRICIT, hablo del CONRICIT en particular, superan los 1,000 millones de pesos en cuanto a suscripciones de bases de datos. Sin embargo, si ustedes ven la gráfica del lado derecho, el proyecto Redalic, también aparece Cielo, son de los más consultados en el país, siendo que, hablando de Redalic, por supuesto que no recibe un financiamiento del país, más allá del que le da la propia Universidad Autónoma del Estado de México. Entonces, mi pregunta es, ¿cuánto se está invirtiendo en el acceso abierto? Si los beneficios que estamos viendo, este es un estudio hecho por el propio CONRICIT, por el grupo CIMAGO, en donde hacen una encuesta a posgrados, estudiantes de posgrado, en donde ellos afirman usar, pues dense cuenta la proporción de uso de los sistemas abiertos en los cuales no se tiene la misma cantidad de inversión, y vean y compárenla con lo que se usa el Web of Science, que está hasta abajo, ¿no?
o con lo que se usa Scopus y preguntémonos cuánto nos cuesta el acceso a Scopus, cuánto nos cuesta el acceso a Web of Science, cuánto nos cuesta el acceso a Redalyc y cómo lo están usando nuestros alumnos. Es espeluznante ver esas estadísticas de que se están usando más los recursos en abierto, pero por supuesto que la inversión en abierto no está siendo coherente con el beneficio de estos recursos. Esa es la industria y como lo que está sucediendo en México, paradójico, y la verdad, un poco, pues no sé, vamos a ver en qué queda este tema, pero hay mucho que hacer en nuestro país y mucho que hacer respecto a esta forma de llevar al mercado el acceso abierto, porque claro que sucede, pero claro que hay un beneficio aquí a la sociedad, un beneficio a los investigadores y al desarrollo de la ciencia que no se puede negar. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Becerril. Vamos a cederle la palabra al doctor Felipe Filiberto Martínez Arellano. No quiero leer su reseña porque aquí nos aventaríamos muchos minutos de todo lo que ha hecho el doctor Martínez Arellano. Nada más voy a decir que actualmente es el responsable del repositorio del Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM. Bibliotecológicas, es que aquí nada más vi IBI. Perdón, sí, le cedemos la palabra al doctor. Si me ayudan a pasar las transparencias, nos vamos a ir muy, muy rápido porque no hay demasiado tiempo. Yo creo que este es un asunto pues que tiene muchas aristas, muy polémico, y cuando me invitaron a participar en la mesa redonda, que el título era el acceso abierto y las unidades de información. Hablar de unidades de información es, en primer lugar, muy amplio, ¿sí? ¿Y por dónde empiezo a abordar esta temática? Luego vi acceso abierto. Al acceso abierto se ha generado entre la comunicación científica. ¿Y quiénes atienden a ese tipo de comunidad? A las comunidades científicas, pues las bibliotecas académicas. Por lo cual he tratado de centrar esta serie de ideas que voy a poner en las bibliotecas académicas. Lo titulé también el impacto del acceso abierto, los recursos en las colecciones y el catálogo, y al revisar me faltó. Yo creo que la biblioteca académica, independientemente de la forma que adopte, la tecnología que use, va a continuar teniendo tres funciones: coleccionar recursos, organizar esos recursos y prestar servicios y auxiliar a sus usuarios. Entonces voy a enfocarlo desde ese punto de vista. Al oír la reseña de los antecedentes del acceso abierto, también yo quisiera hacer referencia a dos aspectos muy importantes. El primero, que en la universidad, al formarse el Centro Universitario de Investigaciones Bibliotecológicas, se lanzó un proyecto que era Infobila, Información Bibliotecológica Latinoamericana. Primero, una base referencial de todo lo que se publicaba en América Latina y el Caribe sobre bibliotecología y estudios de la información. Porque si vamos a hacer investigación, el CUIF se funda en 1981, habría que tener las fuentes. Y bueno, pues había que trabajar con lo que había en esa época. Y posteriormente, en el 2005, fue la primera institución de nuestra universidad, la primera entidad en poner en acceso abierto todas sus publicaciones. Todas sus publicaciones, tanto de libros como de la revista que publica el IBI, la cual está incluida en el World of Science, en Scopus, en DOAJ, en Redalyc. El cual tenía que jugar con las mismas reglas del juego. Y actualmente pues estamos retomando el proyecto del repositorio institucional del IBI en bibliotecología y estudios de la información. En este momento tenemos 2,000 recursos de información totalmente en acceso abierto. Libros, artículos,
capítulos publicados en libros, tesis publicadas en el posgrado en bibliotecología, y a la larga nuestra idea es retomar otra vez el proyecto Infovila, pero a la luz de la tecnología actual. Bueno, a ver, ¿cuál vamos? Ok, bueno, ¿han existido nuevos recursos de información? No, me interesaría la anterior, porque creo que hemos saltado una muy importante para contextualizar. Si nos podemos regresar un poco, el otro, más atrás, más todavía, más todavía, más. Es creo que la segunda. La segunda diapositiva. O si me prestan un... No, estamos yendo hacia adelante, hacia atrás, hacia el inicio. Si vamos al inicio. No sé la computadora para. El otro. Ahí vamos. Nosotros tenemos aquí a la literatura científica sin restricciones, que permite a cualquier usuario la lectura, descarga, copia, impresión, etcétera, etcétera. Seguramente ya la habrán escuchado. La única limitación sobre su distribución es respetar los derechos de autor. Y a veces agregamos, podría yo agregar, o no nos damos cuenta de que ahí autor significa quien tiene los derechos de autor morales y patrimoniales. Es decir, porque existen dos derechos que yo tengo como autor. Los morales, en el cual tengo el derecho a ser reconocido como autor de una obra, y los patrimoniales, que es aquí el que tengo derecho a usufructar, a explotar, a distribuir, etcétera. Los que a veces, muchas veces, los académicos cedemos, ¿sí? Y cedemos voluntariamente, no es porque los editores nos pongan una pistola y nos digan, dámelo. Ahí hay un problema de tipo académico, pero también hay un problema de tipo económico, como se mencionaba hace un rato, y el otro es un problema de políticas de Estado. El Estado y las instituciones nos financian para hacer investigación, pero se ha olvidado el último punto. ¿Cómo financio yo la distribución de esa información que genero? El distribuirla cuesta, ¿sí? Y alguien lo tiene que hacer. Eso nos lleva al siguiente esquema, que aquí los bibliotecólogos tenemos que comprender perfectamente en dónde nos estamos moviendo. Tenemos dos vías, las cuales han sido denominadas como la vía dorada y la vía verde. En la vía dorada, las revistas comerciales por suscripción, los grandes monopolios, a los cuales nosotros cedemos nuestros derechos, por interés también de ser citados, tener visibilidad, tener impacto, la evaluación académica en las instituciones. Segundo, la suscripción, o más bien la difusión retrospectiva en acceso abierto. Muchas editoriales están permitiendo, editoriales comerciales, que después de un tiempo de publicado un artículo, esto se vuelva en acceso abierto, lo cual en ciertas áreas podría funcionar. En otras, el poner en acceso abierto
de manera retrospectiva, después de un tiempo de embargo, estas publicaciones ya no funcionan. Medicina, física, química. ¿Sí? O lo que se mencionaba hace un momento, el pago por autor. ¿Quieres que tu artículo sea publicado en acceso abierto? Tienes que pagar una cuota. ¿Sí? Y en nuestra disciplina también funge esto. Cataloging and Classification Quarterly, la revista especializada en catalogación y clasificación en la cual he publicado, en la cual me muevo, cobra una cuota por publicar y que este artículo esté en acceso abierto. Luego, ¿cuál es la otra opción en relación a la publicación de revistas? Que la misma institución absorba los gastos de publicación, que la institución académica se vuelva una editorial académica, que publique en acceso abierto y distribuye. Caso QUIP, caso IBI. Para publicar en acceso abierto, nosotros tuvimos que obtener los recursos para una producción editorial, tanto de libros como de las revistas. Y todo eso nos vamos a ir, particularmente en el caso de las revistas, hacia lo que se llaman los repositorios, esos artículos. Y obviamente en los repositorios, pues también tenemos otro tipo de, productos. ¿Sí? Este esquema nos muestra que alguien tiene que financiar la publicación. Entonces, aquí, ¿cómo tendríamos que buscar como investigadores el financiamiento de ese tipo de publicaciones? Es la institución en la cual trabajo, es el Estado que tiene que fomentar la edición de revistas. También enfrentar a los grandes monopolios, que si bien es cierto, hacen un trabajo, pero las ganancias a veces de estas grandes editoriales son exorbitantes, no equivalen realmente al costo. Bueno, el bibliotecólogo, ¿qué es lo que tiene que hacer ante todo esto? Ahora sí, nos vamos a ir muy rápido. Han surgido nuevos recursos de información, la que sigue, revistas, libros electrónicos, la que sigue. La que sigue. Muchas revistas en acceso abierto, ubicadas en toda una serie de herramientas. Aquí se han mencionado ya Redalic, tenemos Cielo, tenemos Latindex, tenemos DOAC, tenemos el portal de revistas UNAM. Estas básicamente son en América Latina. La que sigue. Todo esto impacta en las bibliotecas académicas, en el rol de las bibliotecas y particularmente en el rol del bibliotecario en desarrollo de colecciones, catalogación y catálogos, y en el servicio de consulta, que se está transformando. Ahorita argumento por qué. Tenemos una gran cantidad de herramientas. Voy a pasar rápidamente algunas que hemos localizado y algunas que hemos analizado y visto con mis alumnos del curso de Comunicación Científica y Acceso Abierto. El DOAC, la que sigue. Cielo, la que sigue. Revistas UNAM, la que sigue. El DOAB, el Directorio de Libros en Acceso Abierto, la que sigue. Un proyecto, IT Trux, una biblioteca digital global, la que sigue. Google Books, que algunos de nosotros lo usamos y nosotros lo conocemos, la que sigue. El Open Access Thesis and Dissertations, la que sigue. TESIUNAM. ¿Qué tendría que hacer el bibliotecólogo ante este gran cúmulo de información? La que sigue. Y además, nos enfrentamos a otro problema en el desarrollo de colecciones. El primer impacto podría ser los costos de desarrollo de colecciones. Las bibliotecas académicas están
influenciadas por reducidos presupuestos, no existe suficiente apoyo. Entonces vemos en esto la solución al problema. Puede ser parte de la solución al problema, la que sigue. Sin embargo, tenemos que considerar también en qué área del acceso abierto nos estamos moviendo. Este libro es excelente y nos da toda una serie de información y defensa acerca del acceso abierto, pero en ciencias sociales y humanidades, particularmente en la región, en América Latina, donde nos hemos movido. La que sigue. Si vemos esa gráfica, en acceso abierto, en el URDICH, que aquí es el directorio de manera general, y obviamente había que actualizar estos datos porque son de hace 3 años, únicamente incluía 15,000, de un total de revistas de 111,000. Entonces vemos ahí. Y nos enfrentamos también al otro problema que ha surgido por el medio de acceso por paga. Han surgido editoras que lucran con la necesidad de los investigadores por publicar. Yo te publico rápido, yo te pago, págame, y ahí tienes tu libro, tu revista publicada, la que sigue. Esto ha crecido extraordinariamente, la que sigue. Nos vamos a ir rápido. Se dice también que esto es un problema de países en desarrollo. No es cierto. Hay estudios que incluso en los países desarrollados el problema está presente. La que sigue. El mundo hispánico es lo mismo. Libros. Visiten este sitio que les publica todo. Y además nos llegan correos cada día. ¿Sí? Que te publico tu libro. La que sigue. Yo creo que aquí tendríamos que seguir conservando, o como bibliotecólogos, seguir manejando principios que hemos desarrollado durante mucho tiempo. La selección de este tipo de fuentes, los criterios de selección, el análisis del contenido de esto. ¿La que sigue? El otro aspecto también que es importante considerar es cómo vamos a organizar esa información. Hace ya más de 100 años, Cotter decía, un catálogo de la biblioteca tiene que mostrar lo que la biblioteca tiene y que el usuario pueda localizarlo por autor, por título y materia. Y ahora ya no es lo que la biblioteca tiene. Ahora es a lo que tiene acceso la biblioteca. Es otro fenómeno totalmente diferente, otro ambiente diferente. Y nosotros seguimos pensando en catálogos. A lo mejor hemos alguno evolucionado a portales, ¿sí? A metabuscadores. Pero yo creo que esto va a revolucionar la manera en cómo organizamos toda esta información. La que sigue. Pero además ha surgido una nueva función. Ahora tenemos que dar consulta, tenemos que dar asesoría a nuestras comunidades académicas que se enfrentan a este gran mundo de publicaciones. Y generalmente a veces llegan los usuarios, los académicos, los investigadores, oiga, ¿en dónde publico? Y a veces, bueno, si no conocemos todo ese sistema de comunicación científica, de información, pues o nos quedamos callados o los vamos a dirigir de manera incorrecta. La que sigue. Consulten ese sitio que da una serie de direcciones de cómo orientar a los usuarios en referencia. La que sigue. Finalmente, como conclusión, yo creo que eso está cambiando el rol de la biblioteca académica y consecuentemente el rol del bibliotecario.
Sí, vamos a seguir desarrollando las 3 funciones básicas de esta biblioteca: desarrollo de colecciones, organización y consulta o asesoría o referencia a los investigadores o a los académicos. Vamos a tener que actualizar nuestros conocimientos, conocer este nuevo mundo de el acceso abierto en que nos estamos moviendo, las publicaciones electrónicas, porque si no, el bibliotecario está destinado a perecer. Muchas gracias. Muchas gracias a los ponentes. Quiero hacer una reflexión final. Estamos dando el enfoque desde el punto de vista académico, hablamos de la ciencia abierta, del acceso abierto, nada más desde el enfoque de investigación y todo. No es cierto. Esto va más allá, permea hacia la parte cultural, hacia la sociedad. Hablamos del DOAC, del DOAP. Uno es para libros, no todos son revistas, hay libros, hay proyectos muy viejos, proyecto Gutenberg, algunos libros que se van liberando, se van cargando inmediatamente. Queremos hablar de repositorios, el Open Door, pero hay cosas muy interesantes que acercan a la población en sí. Les invito, en su celular pueden buscar el libro Total, un proyecto colombiano, lo pueden leer el libro ahí, o se los pueden estar leyendo en inglés, francés o español, el libro, y lo pueden estar viendo y lo pueden traer en su celular. Esto va acercando, es un proyecto colombiano que ha crecido. No hablamos de Cielo, hablamos de Cielo nada más de revistas y todo. Hay un proyecto de Cielo Libros que está creciendo, se le está metiendo mucho impulso, se va a hacer extensivo. También Hatitrush, Internet Public Library, o sea, hay un mundo de recursos, de revistas, y ponemos a hacer esto. Para eso está el Open Door, para también ver toda la serie de repositorios. ¿Dónde se deposita todos estos accesos? Vean el Open Door, tiene un mapa interactivo y dice cómo. A mí me apena mucho porque son esfuerzos que hacemos en México, algunos muy buenos, pero no se ven reflejados en ese tipo de directorios. ¿Sí? Da pena ver que tenemos 20, 22, cuando sabemos que hay proyectos consolidados. No hablo de Redalic porque obviamente aparecen otros muchos, pero no aparece la UNAM. Bueno, cuando menos en la última vez que lo revisé no aparecía, y sabemos que hay proyectos institucionales, no es un solo repositorio el que tiene la UNAM, pero no aparecen. Entonces, ¿dónde está esa representatividad? ¿Dónde está esa filosofía realmente del abierto? Lo abro, pero para mi comunidad es mío, o te pido clave. Entonces, ¿es abierto o no es abierto? ¿O es abierto a la mexicana? Vean, algunos piden clave. Entonces, es acceso abierto, pero te piden clave. Y si no pagaste tu mensualidad, pues entonces no entras. O si no eres de la comunidad, no entras, entonces ya no es tan abierto. Hay muchas cosas que hay que analizar. Creo que esto se ha discutido desde hace muchísimos años. Yo sí siento que se formalizó y se redescubrió en México con la filosofía, no digo en general, no puedo generalizar, pero le damos el toque mexicano a muchas cosas. Las normas internacionales las mexicanizamos o las tropicalizamos y las hacemos muy a lo que somos nosotros. Pasa lo mismo con el acceso abierto, no son 2 rutas nada más, hay rutas alternas. Sherpa también aparecen muchísimas rutas más alternativas a este tipo de cosas que no son restrictivas, porque todo esto genera otro tipo de movimientos. Hablaban del open source, sí, genera una licencia copyleft, por ejemplo, ¿no? Y cuando hay desconocimiento, y eso se presenta mucho, desconocimiento, ignorancia, genera miedos, y eso se presenta mucho en estos 2 fenómenos, lo que es el software libre y el acceso abierto. Todavía no termina de consolidarse bien en el país. Entonces, yo creo que es importante verlo desde el enfoque académico, pero esto permea más hacia la sociedad también. O sea, no nada más son revistas científicas las que tenemos en acceso abierto. Van a encontrar absolutamente todo. Muchas gracias. Tendríamos tiempo para un par de preguntas. ¿Alguien? ¿Algún comentario? Nicolás. Permíteme,
después de Nicholas Kopp. Sí, gracias. Me llamo Nicholas Kopp, represento la empresa Digital Information Solutions y mi pregunta está dirigida a la doctora Yvonne. Tengo una duda sobre qué tipo de acceso abierto son las revistas del directorio. ¿Son todas las revistas de acceso abierto de la Vía Dorada? Sin excepción. Sí, Gracias. sí, todas las revistas que están ahí tenemos acceso a su acervo, ya sea, puede ser al menos para el DOAG, el año presente y el anterior debe estar, pero puede ser su acervo histórico también. Lo importante es que también lo que puedan publicando inmediatamente debe estar en acceso abierto, no hay embargos. Ok, gracias. Okay. Adelante. Le pasamos un micrófono, por favor. Arturo Sánchez, de la Universidad Autónoma de Chiapas. Bueno, primero felicitar a las personas que están en la mesa, y mi pregunta va para el doctor Filiberto. Doctor Filiberto, primero que nada, me da mucho gusto verlo de nuevo. Usted ha sido una de las personas que ha aportado mucho a lo largo de las generaciones que ha formado allá en la Universidad Nacional Autónoma de México, y la pregunta que yo quiero formularle tiene que ver con los repositorios institucionales. Ya hizo mención, y ahorita creo me hicieron varias menciones también sobre este tema. A mí me preocupa algo, a partir de que CONACYT lanzó la convocatoria en el 2015 para los repositorios institucionales de todas las universidades públicas del país, y ahora ya están abarcando inclusive instituciones privadas, nosotros nos encargamos de construir y de sembrar la información. CONACYT en un primer momento dijo que quería únicamente productos académicos, resultados de los programas de posgrado que están registrados en el padrón, pero la pregunta es, ¿será que todo lo que estamos sembrando en los repositorios, y me refiero a nivel país, o ya podemos particularizarlo también, cómo podemos garantizar que las tesis de maestría o de doctorado, aunque están en el padrón, esos programas educativos, nosotros como constructores de la información, sembrar la información, no sé si me explico, doctor, es decir, no podemos convertirnos en arbitraje nosotros los que estamos sembrando la información en los repositorios, confiamos en lo que hacen los comités tutoriales que dirigen esas tesis, y que obviamente todo lo que estamos sembrando tiene calidad. En ese sentido va la pregunta, doctor, ¿qué opina al respecto? Esa misma pregunta nos la plantearon muchas gentes cuando desarrollamos TESIUNAM, hace bastantes años, porque la política de la universidad era incluir todas las tesis publicadas en las distintas escuelas, facultades de la UNAM en TESIUNAM. Y precisamente nos decían eso, oigan, pero pues vamos a meter todo, a los comités académicos y los consejos de la universidad. Lo que les dijo el doctor Rodríguez Gallardo, ¿sí?, líder del proyecto, es lo que la universidad publica. Y cada institución educativa es responsable de su calidad. Yo creo que aquí ni la universidad, en ese caso la DGB, la Dirección General de Bibliotecas, que compila toda esa información, sino ahí es más bien responsabilidad de cada posgrado, de sus criterios y políticas para aprobación o desaprobación de un examen de grado. Y aquí lo que nos está pidiendo CONACYT son las tesis de posgrado, maestría y doctorado. En bibliotecología, en este proyecto del repositorio del IBI, hemos incluido eso. Pero vamos hacia el proyecto Infovila, donde vamos a incluir todas las tesis de licenciatura en bibliotecología. Y esperemos hacerlo extensivo, como antaño, a las demás escuelas. En este momento ya tenemos preparados y en un par de meses lanzaremos todo este proyecto. Infovila tiene 1,200 tesis de bibliotecología y estudios de información presentadas en el Colegio de Bibliotecología. Pero pues esa sería la respuesta.
Asimismo, como cuando yo estaba encargado del proyecto Humanindex, el registro de la producción académica de los 1000 investigadores en humanidades y ciencias sociales de la UNAM. Algunas se preguntaban eso, se cuestionaban lo que yo les decía. Yo únicamente tomo la foto. Muchas gracias. Por cuestión de tiempo cerramos aquí. Me permitiré entregar las constancias a la maestra Ivonne Lujano Vilchis. Un aplauso, por favor. A la doctora Ariana Becerril García. Y al doctor Felipe Filiberto Martínez Arellano. Agradecemos al doctor Oscar su amable participación e igualmente le hacemos entrega de una constancia. Lamentablemente, por el tiempo que ya tenemos, no es posible abrir un espacio para el receso que estaba programado, debido a que la siguiente mesa está, como ustedes pueden ver, muy nutrida y ya los participantes están listos. Entonces, les voy a pedir, por favor, que que sigan en sus lugares. Y a continuación contamos con la amable participación de la licenciada Araceli Loyola Espinosa, directora de Bibliotecas del Instituto Politécnico Nacional, quien moderará la penúltima mesa, el profesional de la información como emprendedor.